Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Como cada lunes os traigo más recomendaciones de podcast y como se acerca el verano y mi parón vacacional, pues os voy a traer ni más ni menos que otras 10 propuestas sacadas de mi mega hilo de recomendaciones en Twitter. Esta vez tengo un poco de todo, podcasts activos, podcasts ya concluidos, podcasts que murieron pero han sido resucitados. Bueno, ya sabéis que estas recomendaciones las hice hace justo 4 años y desde entonces ha habido mucho movimiento en el panorama del podcasting en castellano. Pero bueno, vamos al lío, ya que hoy toca los podcasts que van desde el número 21 al número 30 de esta lista que sobrepasa ya los 500 podcasts recomendados, así que todavía me quedan muchas, pero que muchas entregas que repasar en este recopilatorio. El podcast número 21 fue Jugadores Anónimos. Antes os hablaba de podcasts resucitados y me refería precisamente a ejemplos como este. Jugadores Anónimos es un podcast murciano sobre videojuegos que murió allá por 2018, pero que ha vuelto hace justo 6 meses. Mi recomendación en Twitter decía lo siguiente: ¿eres un adicto a los videojuegos? En Jugadores Anónimos te ayudan con su terapia en formato podcast. Eso sí, 100% Murcian Style. El podcast número 22 es Swiss Spain. De Murcia nos vamos hasta Suiza, pero podéis estar tranquilos, ya que allí nos va a recibir Natán García y su podcast Swiss Spain, con el que precisamente podréis poneros en situación de cómo será la vida de un emigrante español recién llegado a Suiza. Aunque bueno, lo de recién llegado ya no, porque esto fue al principio de su podcast. Ahora ya casi que podríamos decir que es medio suizo. En Twitter lo describía de la siguiente forma: ¿quieres conocer cómo es la vida de un español en Suiza? Escucha las aventuras de Swiss Spain y sus cortinillas autoproducidas. La verdad que hay que reconocer que eso de ser músico a un podcaster le viene muy pero que muy bien. Vamos con la recomendación número 23. Regresamos hasta España, pero por desgracia van a desviar nuestro vuelo en el último momento porque tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia en Galicia, ya que tenemos que ir a ver a unas compañeras de micrófono que, por cierto, también han resucitado hace muy poquito, hace 3 semanas más o menos. Son gallegas, son cinéfilas y son unas Goonies. Cine sin pelos en la lengua en una sobremesa con cafés y cucharillas incluidas. Escucha Somos unas Goonies y prepárate a disfrutar. Esa fue mi recomendación a través de Twitter. El podcast número 24. Este me temo que está un poco muerto y quizás deberíamos llamar al 112 para ver si pueden mandarnos a alguien e intentar salvar el feed de las charletas 112, un podcast sobre tecnología que se grababa en directo cada jueves por la noche hace ya unos cuantos años. En Twitter lo describía de la siguiente forma: pues me he equivocado, no era cada jueves sino cada martes en torno a las 10:30 tienes una cita con la actualidad tecnológica de 112.com. Mucho ojo a sus notas para las aplicaciones. Y de aquí directamente nos vamos hasta el podcast número 25, Bitácora de Ciberseguridad. Aunque este podcast está totalmente parado desde hace un par de años, en 2019 si no me equivoco, y pese a que en el mundo de la seguridad informática todo evoluciona día a día, los consejos que podemos escuchar en Bitácora de Ciberseguridad seguro que nos vienen muy pero que muy bien para estar bastante más seguros que lo estaríamos sin ellos. En Twitter lo describía de la siguiente forma: si quieres sentirte seguro y sobre todo estar seguro, debes escuchar Bitácora de Ciberseguridad. Si a mí me ha valido, a ti también te servirá. Y nos vamos hasta el número 26, que es ¿qué puede fallar? Pues por desgracia lo que falló fue este podcast. Seguimos con la mala racha de podcasters y podcast inactivos, ya que en este caso pues solamente juraría que de sus 4 integrantes solamente una sigue grabando, que es la queridísima Sandra de Cómeme el Podcast. En este caso se trataba de un podcast de 4 señoritas que se sentaban delante del micrófono pues para hablar un poquito de todo, pero sobre todo de videojuegos. Un programa que seguramente hubiera tenido mucho que hablar en estos tiempos pandémicos, porque todas sus integrantes le daban a todo lo digital, videojuegos, cine, series, en fin.
Hablaban mucho, pero que mucho y muy bien, estas 4 integrantes, estas 4 chicas que lo llevaban, pero bueno, una pena. En Twitter lo describía con el siguiente tweet. ¿Qué puede fallar cuando 4 chicas se ponen frente a un micrófono para hablar de series, cine o videojuegos? Pues nada, y aquí tenéis qué puedo fallar. Nos vamos a la entrega número 27, que fue Fisioterapia SN, y de chicas que lo dejaron a chicas que siguen grabando, en este caso desde la clínica de Fisioterapia SM de mi queridísima Salvi Melguizo. Una genial forma de dar más visibilidad todavía a su negocio o a tu negocio. En este caso es un podcast y en este caso se trata sobre un podcast de fisioterapia, el podcast de Fisioterapia SM, que lo describía con el siguiente tuit. Escucha a las chicas de Fisioterapia SM si quieres cuidar tu cuerpo a tope. Y no olvides visitar su clínica, que por cierto ya está reabierta desde hace mucho, y tengo una clienta suya muy cercana que está contentísima con unas 10 sesiones que se ha hecho hace muy poquito, mi suegra concretamente. Número 28. Nos vamos a conocer a los mensajeros. Sigo hablando de podcast amigos y de amigos que graban podcast. En este caso se trata de los mensajeros con Wichito y Sune, y posiblemente sea uno de los podcasts sobre superhéroes televisivos y cinéfilos con más humor de toda mi parrilla de podcast. Los superhéroes de la pequeña y gran pantalla escuchan los mensajeros cuando no están salvando el universo. Stan Lee lo aprobó en su día, antes de que falleciese el pobre hombre. Nos vamos hasta el número 29 y se trata ni más ni menos que de El Bombo de Carvala. Seguimos hablando de podcast amigos y de amigos de podcast. En este caso el podcast murió, pero todo tiene un porqué, ya que nació la personita que Carvala llevaba dentro, y como el objetivo del podcast era contar esa experiencia, pues dicho y hecho. El Bombo de Carvala ya no es bombo, sino que es una preciosa niña, y ahí nos dejó su experiencia en formato podcast. En el hilo de recomendaciones creo que cometí un pequeño error, ya que lo escribí justamente cuando Carvala publicó su último capítulo, que hablaba ya de su peque recién nacida. En el Bombo de Carvala podrás escuchar cómo es el embarazo de Carvala desde el minuto 0. Y ahora también desde el nacimiento de su peque. Qué pena que lo dejase, pero bueno. Vamos con el último podcast de esta TAM. Me temo que viendo todos los podcasts de este repaso ha sido un poco el balance negativo, porque muchos de ellos están inactivos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para cerrar, pues tengo que sumar otro más a esa lista de podcasts inactivos. Se trata de Radio Rapture, que cerró sus emisiones hace ya un par de añitos. Otro podcast sobre videojuegos alicantino, de Elche si no me equivoco. Y lo describí de la siguiente forma. Si no quieres gastar más dinero en videojuegos, no escuches Radio Rapture. Estos 3 disfrutan de todos los títulos que pasan por su mando, o sus mandos, mejor dicho. Espero que estas 10 recomendaciones os sirvan, ya que aunque haya muchos podcasts cerrados, pues bueno, tenéis un montón de contenido en ellos. Y oye, alguno que otro podcast activo también os he traído, y nuevos proyectos de las personas que aparecen en todos ellos, en los activos, en los inactivos, en fin, en los abandonados, en los que están ahí, en todos ellos seguro que encontráis a grandes podcasters que todavía tienen sus pinitos, que hacen sus pinitos por ahí. Si os ha gustado este capítulo o la información de hoy os ha parecido útil, me gustaría pediros que compartáis este episodio a través de cualquiera de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más cercanos del entorno del podcasting. Al otro lado del micrófono es un metapodcast que tiene la intención de promocionar este medio y hacerlo cada día más grande, o al menos de lunes a viernes, sobre todo gracias a vuestra ayuda. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.